Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor y misericordia, damos gracias por este nuevo día que nos regalas. Te bendecimos porque nos amas infinitamente. Nos unimos a los ángeles del cielo para con ellos formar un coro de glorificación a ti, Dios uno y trino. Podamos reconocer tu presencia en medio de nosotros, bendecirte toda nuestra vida, hacer tu voluntad, escuchar tu palabra y ponerla en práctica. ¿Qué dice hoy el Señor en su palabra? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que le puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el Feo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo, ya que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros hoy esa palabra de Dios? Bien precioso, estamos leyendo el Evangelio de San Lucas y hoy nos habla de un pasaje maravilloso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Jesús en ese momento estaba en un monte orándole a su Padre, y cuando bajó eligió a los 12 discípulos. A los 12 apóstoles. Dice ahí que escogió a 12 de sus discípulos y los nombró apóstoles. Muy bien. Entonces vamos a hablar de dos cosas ahí, discípulos y apóstoles. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú sabes? Discípulo es el que sigue a Jesús, o sea, son los seguidores. Y apóstoles son los enviados por él a anunciar la palabra de Dios. Es decir, que dentro de los discípulos él escogió a los apóstoles, a los que iba a enviar a proclamar la palabra de Dios. Es algo muy importante. ¿Por qué es importante que hayan sido primero discípulos y luego apóstoles? ¿Tú qué crees? No te imaginas nada. Si ya te he dicho que discípulo es el que sigue a Jesús, ¿qué significa? Que para él es muy importante que lo sigan, claro. Es decir, el Señor no llamó a un apóstol de la nada. No es que haya vio por el camino a alguien y le dijo, venga para acá, que usted va a ser mi apóstol. No. Primero les movió en el corazón, por supuesto, ese amor para que ellos le siguieran. Y ya cuando lo iban siguiendo, de esos que lo siguieron, él escogió a los 12 apóstoles. Seguir a Jesús significa ¿qué? Conocerlo. Seguir a Jesús, ¿qué significa? Pues amarlo. Seguir a Jesús, ¿qué significa? Aceptarlo. Eso es ser discípulo de Cristo. Discípulo es el que sigue a Jesús, el que lo ama, el que cree en él, el que escucha con la palabra de Dios con agrado. Y apóstol es el que él de ese grupo escoge ¿para qué? Ya te dije, para enviar. ¿Y para qué envió Jesús a esos discípulos a los que nombró apóstoles? ¿Para qué los envió? Para que evangelizaran su palabra por todo el mundo. Para que anunciaran su palabra por todo el mundo, para predicar el reino de Dios. En otra parte del Evangelio precioso se nos va a hablar de cuál es la misión de los apóstoles. Dice que los escogió y los mandó de dos en dos y les dijo que fueran y hicieran, que expulsaran demonios, que anunciaran la palabra de Dios, que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él les va a colocar la tarea fundamental. Apóstol Juan David es una palabra que significa enviado plenipotenciario. Es decir, enviado con todos los poderes de Jesucristo. Plenipotenciario es la plenitud de potencias, de capacidades, de habilidades que tiene Jesús. Él se las transmite a los apóstoles. ¿Para qué? Para que puedan hacer lo que Él hace. Eso es lo lindo de los apóstoles, que tuvieron todo el poder de Cristo Jesús para poder transmitir lo que Jesucristo transmitía. ¿Cómo termina el texto del Evangelio de hoy? Termina que de Él salía
De él salía una fuerza que los podía curar a todos. De él salía una fuerza que los podía curar a todos. ¿La fuerza de Cristo cuál es? ¿Qué es lo que él le entrega a los apóstoles? ¿Qué es lo que nos entrega a nosotros en el bautismo y la confirmación? ¿Su qué? La tercera persona de la Divina Trinidad, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muy bien. Entonces la fuerza que sale de Jesús y que puede curar a todos es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Él lo transmite. Pues muy bien. Los apóstoles son enviados plenipotenciarios porque están enviados con el poder de Cristo Jesús, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo. Tienen el poder del Espíritu Santo. Por eso los apóstoles pasaban, mire que el apóstol Pedro pasaba y dice por ahí la palabra de Dios que con su sombra lograba que las personas quedaran sanas. ¿Por qué? Porque los apóstoles tienen el poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo. Pues muy bien, en este momento los apóstoles siguen existiendo, ¿o no? Sí. ¿Quiénes son? Los papas. Los papas y los padres. Los obispos. Los sacerdotes. El papa y los obispos son los apóstoles. El papa representa al apóstol Pedro y los obispos representan a los demás apóstoles. Es decir, que también los obispos son enviados plenipotenciarios. También ellos tienen el poder de Cristo Jesús. También ellos pueden hacer lo que hacía Jesús: curar enfermos, perdonar pecados, liberar de los demonios, expulsar demonios. ¿Por qué? No porque ellos sean Dios, sino porque ellos tienen el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Ellos tienen el poder que sale de Jesucristo y que puede curar a todos. Eso es lo hermoso de ser apóstol de Cristo. Apóstoles son todos los obispos, sucesores de los apóstoles. Los apóstoles hoy siguen siendo los obispos, ¿cierto? Son sucesores, los obispos de los apóstoles, y por eso ellos siguen siendo apóstoles también, enviados plenipotenciarios a transmitir la palabra de Dios. Entonces, qué hermoso es escuchar este evangelio, escuchar cómo Jesús llama al que quiere. A uno de sus discípulos los llama y les dice: por su nombre vengan y me siguen. Entonces dice que llamó a Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Judas, Tadeo, Judas Iscariote. A todos los llamó y les va a dar ese poder para anunciar el reino de Dios. Juan David, a ti y a mí también nos llama el Señor. Tal vez no como apóstoles, porque luego repito, los apóstoles son los obispos, ¿sí? Pero igual nos llama para que seamos discípulos fieles de su amor, para que nosotros seamos testigos de su palabra. Y cada que nosotros escuchamos la palabra de Dios, nos tenemos que sentir llamados por Dios para transmitirla a los demás. Que no nos quedemos con la palabra de Dios que conocemos. Que al conocer la palabra de Dios seamos capaces, primero, de dar testimonio de ella a otros. Pero segundo, que nosotros mismos seamos los que primero la cumplimos. Que no se trata solamente de escucharla y decirle a otros es que deben amar como Cristo amó, porque eso es lo que me enseña la palabra de Dios, sino que yo efectivamente también, antes de decirle a otro que ame, yo tengo que estar amando y sirviendo, ¿cierto? Vivir la caridad, el amor y la misericordia. Por eso, qué alegría, Juan David, es amar al Señor, darle gracias, porque también nos sentimos llamados por Él para anunciar su palabra. ¿Qué le decimos al Señor después de escuchar su palabra? Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo para que podamos seguir siendo unos buenos discípulos suyos. Amén. Regálanos, Señor, sí, ese Espíritu Santo para que también, aparte de seguirte como discípulos, podamos anunciar tu palabra con amor, con alegría y con gozo, como le hicieron los apóstoles, hasta dar la vida por ti si es necesario. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En silencio contemplamos y adoramos al Señor por la palabra recibida. Permítenos reposar, Señor, En tu hogar santo de Nazaret, Dios es bueno, todo el tiempo. y todo el tiempo. Dios es bueno.